iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo, ¿por qué tenía que ser en esa época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Voy a referirme a la apologética. No sé quiénes conocen ese término actualmente. La apologética viene del griego que significa defensa. Defensa. Si usted no tiene claro la primera parte de la hermana Nicole y del hermano Diego, es muy difícil que usted pueda defender el matrimonio. Si usted no tiene claro esos conceptos de qué funcionalidad cumple la mujer o qué función cumple el hombre dentro del matrimonio, es difícil que usted se pueda enfrentar, por decirlo así, con una persona que no crea en el matrimonio como estructura o base fundamental de una sociedad. Incluso es la base fundamental de la sociedad de Dios. Así el matrimonio como está pactado o diseñado. Entonces la apologética del pacto que se ha venido desarrollando la apologética es la defensa del pacto que hizo Dios con el hombre y con la mujer. Como lo explicaban nuestros hermanos, decía, Dios creó que al hombre y Dios creó a la mujer. Y si usted ve el rol, cada uno tiene unas funciones. Y voy a hacer esa pequeña referencia de lo que ellos están diciendo para entrar en la apologética. Usted no puede pretender, o si usted quiere entrar un ladrón a mi casa, yo le digo, hermana Olga, viene un ladrón, salga usted a defenderlo, yo me quedo aquí cuidando a los niños. ¿Cómo vería usted eso? ¿Ah? ¿Cómo lo vería? ¿Cómo vería? Mire, yo tengo yo recuerdo muy bien cuando mi esposa tuvo mis dos bebés y yo me levantaba en las madrugadas cuando Isabela lloraba o cuando Santiago se levantaban con hambre en las madrugadas y se los llevaba a su seno. Yo no tengo la estructura de alimentar a mis hijos físicamente. Solo mi esposa tiene la estructura de alimentar a mis hijos. Entonces hay que tener claro eso, la función de cada uno, del hombre y de la mujer, para tener claro la defensa. El mandato bíblico es el que usemos la defensa de la fe. Y Pedro lo hizo en Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro 3 y 15. Si no podemos aclarar el asunto del matrimonio bíblico, no podemos defenderlo, el cual está constituido en Génesis. No nos podemos salir del Génesis, del capítulo 1, para poder defenderlo. Es decir, tenemos que una estructura, ¿se acuerdan que ellos hablaron de estructura? De la sociedad de Dios. Esa estructura, papá e mamá, hombre y mujer. Segundo, en el Génesis le da unos atributos, en el Génesis capítulo 2 le da unos atributos, le da una funcionalidad,
que los hermanos los explicaron muy bien. Debemos tener claro el diseño del matrimonio de Dios. Si lo entendemos, podemos realizar una defensa. Sin embargo, la tendencia de la iglesia es a tener una posición neutral, el cual es un grave error. Neutral es que ese es tu pensamiento, este es mi pensamiento, yo no me meto contigo, usted no se meta conmigo. Nosotros tenemos la verdad. Usted tiene la verdad. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene la verdad. Y se nos ha querido implementar que la verdad la tienen otros. Y por eso es que es difícil defender la palabra de Dios. Pero la verdad, cuando usted lee tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios dice hombre y mujer, hombre y hembra. La palabra de Dios dice esto, ¿cierto? Entonces, como la palabra de Dios dice, es verdad. Y es una defensa circular que usted hace sobre la palabra de Dios. Defensa circular es, si usted le dicen, ¿usted por qué cree en que Dios creó el hombre y la mujer? La palabra, lo dice la palabra de Dios. La Biblia afirma que ser la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, es verdad. Usted va donde una persona que no cree en Dios, en un ateo. Y el ateo siempre tiene autoridades. ¿Autoridades para qué? Para afirmar lo que está diciendo. Usted va donde un filósofo y ellos tienen autoridades superiores, afirmando de lo que están diciendo, se apegan a eso. Entonces nosotros nos apegamos a una autoridad, que es la autoridad de Dios. Es la máxima autoridad que usted tiene. Y entre la autoridad de Dios y el hombre no existe autoridad. No hay, de los hombres de Dios estoy hablando, no existe autoridad. Que se ha querido distorsionar es otra cosa. La apologética no tiene el objetivo simplemente de defender una teoría cristiana y que se haga de forma sin desconocer el poder de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente yo defiendo con mis argumentos. Usted tiene que defender la palabra de Dios. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No hay otra forma, no es con sus capacidades, no es con su argumento. Y también la apologética cristiana no tiene defensa de usted o de una iglesia, sino de la palabra de Dios. Esa es la defensa. Ni tampoco se hace ni por orgullo, ni tampoco se hace por ego. Orgullo, le gané en esta conferencia. Lo derroté con la palabra de Dios. Así no se debe hacer, sino simplemente se debe hacer con humildad, defendiendo siempre la palabra de Dios. El cristiano es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, dice Primera de Colosenses capítulo 15, 16. Aquí está defendiendo a Cristo. Si usted va a los rudimentos, es decir, a Génesis, ahí estaba Cristo. Ahí estaba Cristo. Y dice, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién las creó? Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles y la invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Para Él. Todo, en absolutamente todo, es para la gloria de Dios. Si usted defiende la palabra, es para la gloria de Dios. Si usted se argumenta, es para la palabra de Dios. Entonces, para definir, apologética cristiana es la defensa de la fe con base en la palabra de Dios. Esa es apologética, defensa de la fe con base a la palabra de Dios. Apologética viene del griego de defender. Cuando usted escuche apologética, usted se relaciona con defender. Podemos utilizar el argumento circular que ya vimos ahorita. Este es argumento circular. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que es la palabra de Dios, yo lo creo. Ya, simplemente es eso. Uno de los
personajes que utilizó este método fue Pablo. En capítulos 17, versículos del 16 al 34, cuando se presentó en Atenas, él lo lleva, dice la palabra que lo llevan allá a Atenas, y cuando fue llevado, vio una roca, un monumento que decía al Dios, ¿qué? No conocido. Y él se pegó ahí para hacer una defensa de la palabra de Dios desde los inicios hasta Cristo y hasta la salvación. Entonces él hizo una defensa tremenda, no se salió jamás se salió de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba argumentándose él, sino estaba argumentando a Dios. El modelo de Dios es ser Dios primero, actuar es la ley de Dios y conocer la palabra de Dios. Esa es la estructura. Sin embargo, Dios le dio autoridad al individuo, al ser humano. Le dio autoridad a la familia. Hay autoridades civiles, hay autoridades dentro de la iglesia. Y esas autoridades son las que reflejan la autoridad de Dios. ¿Qué ha sucedido? Se cambió la estructura de Dios. Se metieron la filosofía de naturalismo, determinismo, empirismo. Se metieron esa filosofía y se invirtió todo. Por lo menos cuando llegó la época del Sacro Romano, ¿qué se invirtió? Llegó la iglesia, ocupó el lugar de autoridad y dejó a Dios sin autoridad. Después llegó el humanismo, dejó a Dios, dejó a la iglesia, dejó a Dios, y el humanismo llegó como autoridad. Es decir, el ser humano es la autoridad. Y de ahí para allá no existe autoridad. Ontología. La ontología, la epistemología y la ética. La ontología es la rama de la metafísica que estudia las diferentes entidades en búsqueda de la verdad. Eso para los filósofos, eso como si representara a Dios. Acuérdense, la verdad, ¿quién es? Es Cristo. La verdad, ¿de dónde es? De Dios. La epistemología se centra en la naturaleza, en el origen y en el conocimiento del humano. ¿De qué? Del hombre. Y la ética es las leyes morales. Son las leyes morales que hace el hombre. ¿Para qué? Para regular la sociedad. Pero si nos vamos al triángulo, el triángulo encontramos todo. Ontología, Dios. Encontramos la epistemología, que son las leyes. Y encontramos el conocer de Dios, que si cuando usted conoce de Dios, se regula automáticamente. Entonces, cuando usted vaya a hacer la defensa de Dios, cuando usted vaya a hacer la defensa de la fe del cristianismo, y con base al Génesis 1 y 2, usted tiene toda la estructura ahí para defender. Y usted no ve en la estructura de la creación del hombre y la mujer, no ve un género, un tercer género. Usted nada más ve dos. Por mucho que el género quiera, que se quiera crear un tercer género, no en la naturaleza humana, sino en la mente de las personas, en el razonamiento de las personas. Yo voy a hablarles entonces cómo el hombre ha cambiado el modelo de Dios que nos habla el pastor Carlos a través de diferentes corrientes filosóficas. ¿Listo? Y antes de pasar a explicar esta línea de tiempo, que es un resumen de cómo el hombre ha transformado ese modelo, la primera pregunta que uno puede tener es ¿cómo el hombre llega a este punto? ¿Sí? ¿Cómo el hombre toma el modelo de Dios y lo transforma? Entonces, quiero que leamos, yo lo voy a leer, pero si lo quieren anotar para después revisarlo, está en Romanos 1:21 la respuesta, ¿sí?
el primer capítulo de Romanos es un capítulo lleno de revelación y nos muestra cómo el hombre puede llegar a este punto. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, vemos un ejemplo de cómo la razón puede ser envanecida. Hoy en día el ateísmo, sobre todo en países desarrollados, aunque eso ya se está, digamos, pasando aquí también en países en desarrollo como el nuestro, el ateísmo está muy generalizado y se entiende el ateísmo como una posición racional, se entiende el ateísmo como una posición lógica, ¿sí? Y eso no es cierto. Una de las razones por las que pasa es porque los muchachos van a la universidad y dicen: este profesor es muy inteligente, yo lo admiro, sabe mucho de lo que yo sé y no cree en Dios, por lo tanto, pues yo tampoco debería creer en Dios. Debe haber una razón que él tiene, muchas veces no se sabe cuál es explícitamente, pero debe haber una razón que él tiene solamente por su autoridad en conocimiento. Yo heredo esa autoridad de conocimiento, eso no es muy lógico, pero se hace, se hereda esa autoridad y entonces se dice: Dios no existe, ¿sí? Pero eso es muy fácil de derrumbar, porque cualquier persona inteligente que crea en Dios ya derriba ese argumento, ¿sí? Y esos hay muchos en la historia y entre nosotros, ¿cierto? Entonces, la inteligencia no tiene que ver con la fe, es diferente. Pero Romanos nos dice que es cuando el razonamiento es envanecido y el corazón entenebrecido, que llegan que el hombre puede usar su inteligencia para cambiar la verdad de Dios. Y entonces tenemos una explicación de cómo nuestra mente puede engañarnos. ¿Listo? Entonces voy a hablar de estas ideologías que son, digamos, las principales, de lo que sostienen la forma de pensamiento del hombre occidental hoy, ¿sí? Es un recuento que empieza en en el siglo XII, con el Imperio Sacro Romano. Acá doy unas fechas como para guía, pero lo importante es la corriente filosófica. Entonces, ¿qué pasó en el Imperio Sacro Romano? La Iglesia Católica tomó una autoridad no solamente religiosa, sino también tomó una autoridad de gobierno por algo que ocurrió con un papa. Digamos que ahí no nos vamos a tener esos detalles, pero un papa defendió a Roma en una de las invasiones que sufrió este imperio, y a partir de allí es que la Iglesia Católica tiene una autoridad preponderante en la sociedad. ¿Listo? ¿Qué ocurrió ahí? La Biblia estuvo en el idioma latín por mucho tiempo, lo que quiere, y además la Iglesia Católica tenía la exclusividad de la palabra de Dios. ¿Sí? No había un acceso fácil, así como hoy nosotros cada uno tiene una Biblia, ¿cierto? Antes no era así. Antes solamente la autoridad dentro de la iglesia tenía el acceso a la palabra tanto en idioma como en el permiso como tal de leerla e interpretarla. ¿Listo? Luego, dentro de la misma Iglesia Católica, como reacción a ese monopolio de exclusividad del conocimiento de Dios, nace lo que se llama el humanismo. ¿Sí? El humanismo nace dentro de la misma Iglesia Católica entre los siglos XIV y XVI, y básicamente es exaltar al hombre. Es decir, el hombre es bueno, el hombre tiene cualidades, puede ser artista, es inteligente, y digamos, pudo traer algunas cosas buenas, como esa democratización, digámoslo así, del conocimiento, ¿sí? O sea, es decir, que todos podemos tener acceso al conocimiento, pero espiritualmente tiene una implicación que está completamente en contra de la palabra de Dios, que es que el hombre es bueno por naturaleza y por lo tanto no es pecador. Eso dijo el humanismo. Y pues creo que todos aquí, gracias al Señor, conocemos esa implicación. Si el hombre no es pecador, pues el sacrificio de Cristo, ¿dónde queda? ¿Cierto? Y es interesante que esto nace dentro de la misma Iglesia Católica. Luego tenemos unos siglos después, más o menos un siglo después, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, una corriente muy fuerte que se llamó el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Básicamente dice que la única forma de obtener conocimiento es a través de la razón. Cualquier cosa que se salga de la razón o de la lógica no es válida para obtener conocimiento. Y eso tiene una implicación muy fuerte, y es que no hay revelación, y creo que también, gracias al Señor, todos nosotros sabemos que es no tener revelación. Es algo muy grave. La única forma en que nosotros podemos relacionarnos con Dios
y lo hemos visto muchas veces aquí, es a través de la revelación. Sin revelación nosotros no podemos relacionarnos con el Señor. El pastor aquí nos hablaba muchas veces de que una de las cosas que uno debe dejar en la medida en que se relaciona con Dios es de aprender, porque la sabiduría de un hijo de Dios viene es por revelación, no por razón. Pero esta es la ideología del pensamiento occidental, racionalismo. El racionalismo se derivó en dos muy importantes. Una es el deísmo, que es muy curiosa. El deísmo es decir, sí hay un ser superior, pero es completamente impersonal con su creación. No tiene relación con su creación. ¿Sí? Entonces, se reconoce un ser superior. Hoy en día hay muchos deístas. Dicen, no, sí, un ser superior debe haber porque la célula es muy compleja, porque el universo es muy complejo, entonces debe haber un diseñador. Pero ese diseñador no tiene nada que ver conmigo y pues debe estar en otro lugar, no lo entiendo, no quiere relacionarse conmigo. El conferencista Joe Bowen, que nos entregó todo esto, pues él decía que eso está muy cerca, está a un paso del ateísmo, ¿sí? Curiosamente reconoce un ser superior, pero está muy cerca del ateísmo por esa impersonalidad. Y también dentro de la misma teología, hacia los siglos XVIII y XIX, surgió lo que es la teología liberal. Y es que estos pensamientos de racionalismo y de deísmo fueron tan profundos que tocaron la teología y lo que se empezó a decir es, bueno, la Biblia es interesante, tiene moralejas, tiene sabiduría, pero hay unas cosas que no cuadran, esos milagros, por ejemplo, convertir el agua en vino, que Jesús resucitó, pues la verdad eso no es racional, ¿sí? Entonces, está en la Biblia, podemos tomar la moraleja, pero no se debe interpretar literalmente. Eso es lo que dice la teología liberal. ¿Listo? Y estos, digamos, son las 4 principales corrientes que estuvieron desde el siglo XII hasta el siglo XIX. ¿En qué derivaron estos pensamientos? Entonces, digamos, miremos las implicaciones. No, la forma de tener conocimiento es solamente a través de la razón penetra hasta incluso la interpretación de la Biblia, el entendimiento del mundo. ¿En qué deriva eso? Entonces, vamos a ver más abajo las corrientes de pensamiento que se impusieron fundamentadas en las de arriba. Entonces, voy rápidamente. Entonces, acá primero, el naturalismo. Naturalismo es algo que está incluso antes de Jesús. Es una corriente muy antigua de los griegos. Y básicamente lo que dice es que solamente se puede buscar explicación de la vida, del universo en sí mismos. Se desecha completamente la visión de que hay un diseñador inteligente detrás, ¿sí? Y cuando se desecha, una pregunta sencilla, si yo creo que todo lo que nos rodea no es diseñado, ¿qué implicación tiene eso? Si no tiene diseñador es una coincidencia, ¿cierto? Esa es la implicación. Si no hay un diseñador detrás, quiere decir que todo lo que vemos y todo lo que nos rodea es un accidente producto de una coincidencia. Esa es la implicación de no tener un diseñador. Y esto es la visión impuesta hoy día. La que está detrás es el naturalismo, el materialismo. Luego se desarrolló una corriente también derivada de este naturalismo, gracias hermano, que se llama el empirismo. Y el empirismo, un poco, digamos, en contra del racionalismo, lo que dice es solamente podemos tener conocimiento a través de los sentidos. Lo que vemos, tocamos, podemos probar, podemos oler, es lo único que puede darnos conocimiento. El resto no vale, ¿sí? Y es decir, solamente vale la materia y la energía. Y Dios, pues es mucho más. De hecho, pues él no es, bueno, es muy complejo decirlo, él es espíritu, una forma sencilla de decirlo, ¿cierto? Es espíritu. No es materia de energía, es mucho más, es espíritu. Entonces el empirismo nos separa de entrada de Dios, de entrada. O sea, no hay posibilidad de conocer a Dios así, ¿sí? Luego, estas dos corrientes derivaron en una más fuerte, esta es muy compleja, el determinismo tiene muchas ramas, pero matemáticamente también, digamos, tiene muchos representantes y mucho debate filosófico, pero en términos sencillos, básicamente lo que decimos, bueno, si solamente podemos obtener conocimiento por los sentidos, pues todo está programado y determinado, todo está predeterminado, ¿sí? Porque si no somos diseñados, si somos producto de la coincidencia, todo está determinado y entonces nosotros actuamos es por instinto.
¿sí? No estamos diseñados, no tenemos un propósito, todo es por instinto. Y hay una implicación muy fuerte de eso y es que no hay ni bien ni mal. No hay ni bien y no hay mal, porque si todos actuamos por instinto y estamos programados, no es posible que haya otra posibilidad. Y finalmente, todo lo anterior deriva en el nihilismo. El nihilismo básicamente es decir, no hay un diseño, no hay Dios, por lo tanto no tenemos propósito, entonces nos quedamos sin nada. Somos programados y no tenemos propósito ni significado en la vida. ¿Listo? Entonces ya para cerrar, hermanos, ¿en qué deriva todo esto? Acá la ontología de un cristiano se define en Dios. ¿Quién soy? Lo define Dios. Mi identidad la define Dios. El actuar, que es la ética, la define la ley de Dios. El conocer, la forma como tenemos conocimiento en el racionalismo era a través de la razón, pero como hijos de Dios es a través de la palabra de Dios. Pero estas ideologías, ¿cómo lo cambian? Y están detrás de lo que estamos viviendo hoy en día. El pensamiento occidental está permeado por esto. Así de pronto algunos no hayan escuchado nunca el término nihilismo, ni el término empirismo. En realidad lo que sostiene el pensamiento es esto, ¿sí? ¿Cómo lo cambió entonces el ser humano? Nuestro ser está determinado por el naturalismo. Somos productos de la coincidencia, no tenemos propósito, no hay un diseñador. Nuestro actuar está determinado por determinismo. Nadie puede decir que está bien ni que está mal, ¿cierto? Porque estamos predeterminados. Y la forma de obtener conocimientos a través del empirismo o el positivismo, que es una forma de empirismo más reciente, solamente podemos saber a través de nuestros sentidos. Vamos ahora con un tema un poco complicado de comprender, de explicar y también de, digamos que de aceptar. Porque en el tema que voy a introducir se llama el marxismo, que son las bases del progresismo. Ese tema, pues mira, marxismo, relativismo y existencialismo, que son las bases del progresismo y el postmodernismo. Progresismo, palabra muy utilizada hoy en día, y de hecho el progresismo viene de ramas muy anteriores, que es lo que decía el hermano Andrés. Bueno, empezando, el marxismo tiene como base al evolucionismo social. Pero luego el evolucionismo social tiene como base al evolucionismo biológico. Y el evolucionismo biológico tiene como representante a Charles Darwin. ¿Qué dice el evolucionismo biológico? Él no explica ontología, o sea, recordemos el triángulo. Él no explica el ser como el propósito del hombre, sino explica la epistemología o de dónde proviene todo, pero no como el comienzo de todo, sino el comienzo del hombre, ¿sí? Entonces, el comienzo del hombre en sí, dicen los evolucionistas que vino de una bacteria y que esa bacteria, creó reacciones químicas con el agua de la tierra, o sea, ya había tierra en ese entonces, pero crearon reacciones químicas con la tierra y esa bacteria creó peces. Los peces se derivaron en muchas especies de animales acuáticos, como ballenas, pulpos, anguilas. Y esas anguilas, pulpos y ballenas derivaron en otras especies terrestres. Las terrestres, ¿por qué? Porque resulta que esas acuáticas llegaron a tierra firme, y entonces evolucionaron, empezaron a crecerle patas, brazos, hasta que llegaron a especies un poco más complejas. Y de la especie compleja, a medida del tiempo y del espacio en donde se encuentra, se transforma en una aún más compleja que somos nosotros. Eso es lo que dice el evolucionismo biológico. Bueno, una vez hubo un debate entre un evolucionista y un cristiano muy reconocido. El cristiano le preguntó, bueno, el evolucionismo dice que ya hay una tierra porque la bacteria cae en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene la tierra? ¿O quién puso la bacteria en la tierra? Y lo que dicen ellos es que un ser extra a la tierra, o sea, un extraterrestre, eso es un extraterrestre, un ser que no es de la tierra, no es terrestre. Trajo la bacteria y la puso en el planeta Tierra. Ahora, nosotros como que nos parece que ellos aún tienen más fe que nosotros para creer eso. Pero bueno, sí,
miremos las frases que Darwin decía. Esta decía que dejamos de buscar el monstruo debajo de nuestras camas cuando nos damos cuenta que el monstruo en realidad somos nosotros, lo tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos animales. Nosotros no estamos separados de ellos, sino que nosotros somos una evolución de los animales. Entonces no hay separación entre una bestia y nosotros. Nosotros tenemos la bestia por dentro, solo que nuestra razón evolucionó y ahora somos mejores. Y sin duda no hay progresismo. Pasemos entonces a la otra. Sin duda no hay progresismo. ¿Por qué? Bueno, empecemos por explicar qué es esta escalera. Resulta que el progresismo dice que la sociedad tiene que pasar del caos a la utopía. El caos, el desorden completo, en la utopía, el estado más perfecto que la sociedad pueda lograr. Ahora, cada piso vertical representa revolución y cada piso horizontal representa estado sin progreso, que es causado gracias a la religión, según Marx. Resulta que para Marx la utopía es el socialismo, es el comunismo, es el progresismo, porque el progresismo es la causa de todo eso. Pero entonces él decía que para lograr el comunismo, para lograr la utopía, tiene que la sociedad sí o sí pasar por cada uno de estos escalones. Pero no se puede estancar en ninguno de ellos. O sea, el mismo tiempo que tarde acá, tiene que tardar acá, tiene que tardar acá, y no se puede demorar uno más que otro, sino esto puede tener un problema. Ahora, ¿qué causa que el escalón suba? La revolución, la duda. ¿Y qué causa que el escalón se mantenga? La religión, según Marx. ¿Por qué? Porque la religión apacigua al pueblo, lo hace como no revolucionarse contra su gobierno. Si no se revoluciona contra su gobierno, entonces el Estado va a mantenerse igual y no se va a poder ascender. Él decía, el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Por qué? Porque la lucha, la que está en la base de la sociedad, es más poblada, se revela contra la que es singular, o sea, contra su gobierno. Entonces, si esta se revela contra su gobierno, podemos avanzar al otro. Pero si ven que cada vez hay menos personas, porque los que no se adaptan al cambio, simplemente no pueden existir más. Bueno, pero entonces, para que haya un cambio político, económico y social, gracias al progresismo, tiene que haber un cambio en las ideologías de las personas. Entonces, Marx decía que la religión es el problema de que el pueblo no avance. Por lo tanto, Marx se va a ir en contra de la religión. Y termina diciendo que la religión es el opio del pueblo. O sea, como que lo molesta y hace que nosotros no evolucionemos. Ahora, ¿cómo es posible hablar de esto si estas ideologías están basadas en el materialismo? Que el hermano Andrés nos decía que el materialismo era basarse solo en la materia, solo lo que se puede tocar, solo lo que se puede percibir mediante los sentidos, y el materialismo de hecho apoya la evolución biológica, ¿sí? Porque la bacteria se puede, digamos, es algo que existe con partículas de materia. Entonces, para crear un cambio en la mente de las personas debe existir conciencia. Pero entonces, ¿de dónde salió la conciencia si todo lo que existe es materia, es palpable? Y Joe Owen nos decía que él una vez tuvo un debate con una profesora de la Universidad Nacional, y le decía la profesora, yo solo creo en lo que veo. Y él le dijo, bueno, ¿de qué color es la conciencia que utilizaste para llegar a esa conclusión? Y ella no le pudo responder porque, pues, como así color, yo no puedo ver la conciencia. Pero entonces, si aceptamos un estado materialista, no debería haber espíritu, no debería haber alma, no debería haber conciencia, no debería haber ni siquiera bien y mal, como nos lo decía el hermano. Entonces, ¿cómo llegamos a esto del progresismo de ideales? Es gracias al existencialismo. El existencialismo lo que hace es basarse en el hombre. El hombre se vuelve
como esto está basado en el humanismo, el hombre se vuelve la base de todo lo que pasa en el universo. Entonces, Marx le ponía especialmente atención al pensamiento del hombre. De la nada puso un ser en el hombre. De la nada, de la materia sacó espíritu, de la materia sacó conciencia. Pero entonces, él no puede explicar de dónde sacó esa conciencia. Pero el existencialismo no explica de dónde saca esa conciencia. El existencialismo explica qué pasa con esa conciencia del hombre. ¿Y qué es el existencialismo? De hecho, está propuesto por un filósofo que se llamaba Jean-Paul Sartre. Y él decía que, bueno, esta frase es la base de la psicología. De aquí empieza la identidad del hombre, es decir, ahí dice, si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado. Si te sientes solo cuando estás solo, revísate, estás mal, no tienes, ¿cómo es que se llama? Como autoconciencia, no tienes autopercepción o no tienes identidad. Entonces ahí se empieza el término de la identidad. Y si la bajamos a esta, dice que la vida deja de tener significado cuando se pierde la ilusión de que es eterna. Es decir, él dice, si le quitamos la religión, si le quitamos una vida eterna a la vida no tiene sentido. Y toda su filosofía se basa en esto. O sea, toda la filosofía no tiene sentido, pero aún así él sigue con este pensamiento, porque como lo veíamos, está entenebrecido su razón y su corazón. Bueno, el existencialismo propone un cambio de epistemología, que pasa del positivismo al relativismo. El positivismo, que se basa en el empirismo, es todo lo que puedo tocar y el conocimiento proviene de lo que veo o de lo que siento mediante los sentidos. Y el relativismo no tiene una epistemología muy clara, porque el relativismo propone que entonces la verdad tuya es diferente a la mía, pero entonces no hay verdades absolutas, hay verdades solo relativas. Y acá entra toda la ideología de género, todo lo que es la homosexualidad, incluso el feminismo también. ¿Por qué? Porque el relativismo lo que va a hacer es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras y yo puedo hacer lo que yo quiera, pero tú no me puedes juzgar a mí ni yo te puedo juzgar a ti. Entonces ahí es donde la aceptación de la iglesia de ese estado se vuelve un problema, porque la iglesia empieza a decir, no, entonces no podemos juzgar a los que son diferentes a lo que pensamos. Entonces el relativismo pone dos sistemas, uno que es psicológico y otro dialógico. El psicológico se centra en los sentimientos como fuente de la identidad del hombre. Entonces lo que yo siento es lo que define mi identidad. Si yo me siento que puedo ser mujer, entonces debe ser que soy una mujer y no un hombre. Y el dialógico dice la opinión social como fuente de identidad. Lo que opina la sociedad es lo que yo debo ser, es decir, uno actúa conforme a la moda social. Ahora, recordemos un poco el existencialismo, y el existencialismo va a proponer que el sexo se va a convertir en la identidad del hombre. Entonces, si el sexo se convierte en la identidad del hombre y la mujer, de hecho ya no habría hombre ni mujer. El sexo puede ser manipulado como tú quieras y lo que tú quieras hacer, eso es lo que pues puede ser. Nadie te lo va a hacer a oponer. Y el existencialismo entonces propone que la moda social sea que el sexo se convierta en identidad. Entonces la moda social te va a decir y te va a oprimir para que tú cambies tu identidad. Ahora, el Marx siempre va a ir en contra de la religión, porque esta dice que es una alienación, y la alienación es lo que, digamos que según él, la religión opaca la razón del hombre y no lo deja pensar, lo obliga a actuar conforme a un dogma religioso. Y entonces él va a proponer otros dos sistemas que van a ir completamente en contra de lo que decía Pablo. Que Pablo decía, porque Dios nos ha dado porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, él propone el id, que es la mente inconsciente, y de esta podemos inferir que es la carne, de todo lo que proviene de nuestros deseos de pecar.
y propone el superego, que el superego es nuestro dominio propio, lo que obliga al id a menguar en sí mismo. Ahora, para Marx el id no debería existir, porque entonces significaría que el individuo no puede ser feliz. O sea, si yo estoy obligado a oprimir lo que yo quiero, entonces no puedo ser feliz. Y esto es completamente en contra de lo que trata el Evangelio, porque el Evangelio lo que quiere es hacer menguar a la carne para que el espíritu crezca. Y el marxismo llama esto seguir el corazón, seguir lo que tú quieres. Sí, esto va en contra de la palabra de Dios, porque dice que el corazón es engañoso y pues nadie puede comprenderlo, solo Dios, el que escudriña la mente y el alma. Ahora, si ponemos esto en una fórmula matemática que se me ocurrió, ponemos que el relativismo, si lo multiplicamos por el sexo que se convierte en identidad, le sumamos carne a eso y le restamos dominio propio, vamos a tener como resultado lesbianismo, homosexualismo, feminismo, todas estas ideologías que están presentes hoy en día, que se tenían desde el tiempo mucho antes de Jesús, pero que ahora ellos están tratando de defender eso, con argumentos que ni siquiera están bien basados. Ellos no pueden explicar de dónde salió esa bacteria que hizo al hombre. Ahora, resulta que Marx tenía un amigo, este amigo es Engels. Bueno, ellos dos se encargaron de formular todas estas ideologías y de proponer el progresismo. Pero ahora, lo curioso es que ellos dos tenían en común un mismo enemigo. O sea, darían la vida porque ese enemigo dejara de existir en el mundo en ese momento. Y ese enemigo era Charles Spurgeon. Los dos estaban en contra de él porque Charles Spurgeon seguía defendiendo la iglesia, y la iglesia es la piedra de tropiezo para el pecado. Si seguimos defendiendo a la iglesia, podemos entonces defender la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que la verdad es absoluta, no es relativa. Nosotros tenemos la verdad, y no es imponer la verdad, porque ellos en su mente, en su pensamiento entenebrecido, dicen que la verdad es relativa, pero no, lo que deseamos es llevarlos a la luz de Cristo. Por eso es una conversión, porque una persona que no tiene conversión sigue pensando que la verdad es relativa, no va a tener un acercamiento real con Dios. Pero entonces, si mantenemos la iglesia, la doctrina de la iglesia que se mantiene ahora en nuestra iglesia, podemos ir en contra de todas estas ideologías, y este conocimiento nos va a permitir saber de qué es lo que pues, el mundo está hablando ahora. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.